La Voz de América presenta. La Casa Blanca no descarta conmutar pena del hijo del presidente Joe Biden, hallado culpable de mentir al comprar un arma. Policía de Nueva York busca a 2 migrantes acusados de golpear y robar a turista en Times Square. Polémica en Texas por la publicación de una lista con los 10 migrantes más buscados del estado. Y Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Rusia en la antesala de la reunión del G7. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. La Casa Blanca no descarta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilice su poder ejecutivo para aliviar la condena a la que se enfrenta su hijo Hunter tras ser hallado culpable de 3 delitos por comprar un arma mientras lidiaba con un problema de adicción a las drogas. Jacopo, exactamente qué plantea la Casa Blanca y que de alguna manera contradice lo que inicialmente había dicho el presidente. Sí, de hecho fue Karine Jean-Pierre que no descartó este miércoles una posible conmutación, o sea, una reducción de la pena que está enfrentando el hijo del presidente Hunter Biden después de que fuera declarado culpable. Pero ¿por qué es importante? Porque el presidente Biden ha descartado 2 semanas atrás un indulto para su hijo, pero una conmutación podría reducir cualquier sentencia que enfrente Hunter pero al mismo tiempo permitir que se mantenga su condena. Nuevos detalles emergen del veredicto histórico que convirtió a Hunter Biden en el primer hijo de un presidente en ejercicio en ser condenado por un delito grave. El jurado, después de 3 horas de deliberaciones, lo declaró culpable de 3 cargos por mentir sobre su consumo de drogas en un formulario federal para comprar un arma. Sin embargo, los miembros inicialmente estaban divididos sobre si Biden era culpable. Lo creas o no, fue una votación dividida. Esa fue la primera votación. Los miembros del jurado dijeron que el hecho de que Hunter era el hijo del presidente no influyó, mientras algunos mensajes de texto revelaron que Hunter sabía que era un adicto. De hecho, esperaba un vendedor de droga el día después de comprar la pistola. Estoy pensando que hizo algo malo y las acciones tienen consecuencias. Por su parte, los republicanos hicieron eco en gran medida de la afirmación del expresidente Trump de que el Departamento de Justicia trató al hijo de Biden con guantes de seda, mientras procesaron celosamente a Trump. Claramente la evidencia fue abrumadora aquí. No creo que ese sea el caso en el juicio a Trump, y todos los cargos que se han presentado contra él obviamente lo han sido con fines políticos. Hunter Biden es un incidente aparte. Hunter Biden todavía se enfrenta a un juicio en septiembre en California, acusado de no pagar $1,4 millones en impuestos, mientras gastaba su dinero en drogas, escorts, hoteles de lujo y coches exóticos. Se considera el caso más grave en su contra. El veredicto de culpabilidad del martes es un caso, en su caso de armas, plantea la posibilidad de que reciba una sentencia más severa si un jurado lo declara culpable en el caso de impuestos, porque las pautas federales toman en cuenta condenas anteriores. Y ese caso también lo monitorearemos. Gracias, Jacopo, por este reporte. Cientos de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses podrían beneficiarse de un cambio en la política migratoria. Abogados de inmigración explican en qué consiste este proceso en el siguiente reporte. Paula Díaz. Son miles de inmigrantes que logran ajustar su estatus migratorio luego de casarse con un estadounidense. Pero el proceso se complica para quienes entraron al país de manera irregular. Lo que determina si la persona necesita un perdón o no es cuánto lleva en el país con presencia indocumentada. Si es más de 180 días y 365 días, tiene el castigo de 3 años. Si es más de un año, más de 365 días, tiene el castigo de 10 años. Los migrantes que ingresen con algún tipo de visa, sea de turismo, trabajo o educación, y la dejan expirar, pueden ajustar su estatus dentro de Estados Unidos. Si no ingresaron al país a través de un puesto de inspección, deben pedir perdón y salir de Estados Unidos. Generalmente cuando un indocumentado se casa con un cónyuge ciudadano, puede uno arreglar, pero necesita los 3 elementos. Tiene que tener una de 3 cosas. Una entrada legal con una visa, o la 245I, que es una petición antes de 2001, o tener a un hijo, una esposa, un cónyuge en el ejército. La 245I es una ley que le da el derecho a la persona a pagar una multa de $1,000
para poder arreglar aquí en los Estados Unidos. El problema es que esa excepción solamente aplica para personas que fueron pedidas antes de abril 30 del 2001. Los perdones involucran procesos que pueden tardar meses y al final debe salir de Estados Unidos a recoger la tarjeta de residente en el país natal. Para muchas personas esto significa un riesgo y prefieren no seguir el proceso. Un alivio para estos migrantes podría ser una figura llamada Parole in Place. Parole in Place es el mismo alivio que si tuvieran a un familiar en el ejército, les da esa entrada legal, ese 50% de lo que se necesita para poder obtener la residencia aquí. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Vamos ahora a Nueva York, donde ocurrió otro incidente violento que presuntamente involucra a migrantes en la concurrida zona de Times Square. Ángela González, en directo desde Manhattan, ¿qué se conoce sobre este incidente? Parece que estamos teniendo inconvenientes, Ángela, con tu reporte. Más adelante estaremos con más información. Sin embargo, veamos la historia que nos preparó Ángela. La policía busca a estos dos sospechosos que se cree son migrantes y que vivían en un refugio municipal, acusados de haber dado una golpiza y robado a un turista de Indiana en las afueras de este hotel en la concurrida zona de Times Square. Este incidente violento se suma a al menos 5 más que involucran migrantes y que han ocurrido en los alrededores de la turística plaza. Esta familia de migrantes venezolanos dice que el peligro está afuera y adentro de los refugios municipales y que la falta de documentos agrava la situación. Deberían ofrecer como que esas personas que acaban de llegar una legalización más rápida, ¿me entiendes? Tratar de sacar otorgarle sus papeles más rápido, porque es que así es que colocan a la gente marginal. ¿Por qué? Porque están en la calle sin un papel, sin nada, sin identificación. Ruido excesivo y el uso de alcohol y drogas en los alrededores de Times Square generan quejas entre vecinos y visitantes. El alcalde asegura que su gobierno se esfuerza para proteger la calidad de vida de los neoyorquinos. Las leyes nos restringen en lo que podemos hacer. Nosotros, la policía de Nueva York, hemos estado haciendo cumplir las leyes para asegurarnos de que parte de esa molestia pública sea algo que no vamos a aceptar. Organizaciones como el Proyecto de Defensa a Migrantes han denunciado un clima de rechazo hacia los recién llegados y han hecho un llamado a que se apruebe la ley Nueva York para todos para asegurar la protección y recursos para los migrantes. La ley prohibiría a los agentes de policía, del orden público y de recursos escolares, entre otras agencias, interrogar a las personas sobre su estatus migratorio y evitaría que se apliquen leyes federales en propiedades estatales y locales no públicas sin una orden judicial. Yasmín, este incidente se suma a otros violentos en casos en Times Square también. Algunos que se han registrado, se trata de un joven de 15 años que habría disparado a una turista y también a los oficiales de policía en una tienda. Y otro más de un grupo que está acusado de haber dado una golpiza a policías en esta misma área. Según cifras de la alcaldía, cerca de 200.000 migrantes han llegado a la Gran Manzana desde la primavera de 2022. Regreso contigo. Gracias, Ángela, por la información, reportando desde Manhattan, en Nueva York. Gracias. En Texas continúa la polémica luego de que el gobernador Greg Abbott hiciera pública una lista donde identifica a los 10 inmigrantes indocumentados más buscados de ese estado. Fernando Mejía está en directo desde Dallas. Fernando, ¿cuál es la situación? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la controversia se genera ya que el gobernador del estado y el estado de Texas no gozan de muy buena reputación de amistad entre los inmigrantes, principalmente entre los inmigrantes indocumentados. Nadie aquí está en contra de que se busquen a criminales. Lo que muchos cuestionan es por qué relacionar crimen violento con inmigrantes. Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó la lista, todos en ella con un historial criminal extenso. Y podemos ver que muchos de ellos los estamos buscando por crímenes de asaltos sexuales contra niños y hay unos que hasta han asaltado hasta policías aquí en el estado de Texas. Una lista que a los días de publicarse dio sus primeros frutos con el arresto de Servando Trejo, considerado peligroso y buscado por homicidio. Y el criminal, sea documentado o indocumentado, es lo mismo. Los criminales tienen que ser capturados. Hay algunos que consideran que relacionar crímenes con inmigrantes indocumentados manda un mensaje erróneo y no es el reflejo de lo que está pasando en el estado.
¿por qué no pone los 10 criminales no inmigrantes? ¿Somos los únicos que causamos problemas? Absolutamente no. Algunos legisladores demócratas y miembros de la comunidad consideran que esto es solo una campaña antiinmigrante del gobernador para crear miedo entre la comunidad inmigrante indocumentada y desviar la atención de otros problemas que ellos consideran más graves en el estado. Existe un problema muy grande con la adicción de drogas. No existen programas de rehabilitaciones para niños y jóvenes adictos a fentanilo. Agencias del orden ven esta lista como una herramienta en contra del crimen. Con esta lista nos está dando a nosotros el acceso a saber quiénes son estas personas y por qué tienen órdenes de arresto y las cosas que están haciendo aquí. Esta lista fue creada en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública. Se ofrece además una recompensa por aquellos que den información para capturar a aquellos que están en la lista. Ahora, el gobernador Abbott dice que esto es un asunto de seguridad pública y que su labor como gobernador es proteger a la población. Fernando Mejía, La Voz de América, Dallas, regresa con ustedes. Gracias, Fernando. Pasamos ahora a Qatar, donde el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con mediadores entre Israel y Hamás. El alto diplomático se mostró frustrado por el hecho de que Hamás presentó múltiples cambios al plan de cese al fuego en Gaza, que fue presentado por Estados Unidos ante Naciones Unidas. Dijo que la guerra podría continuar, pero que los mediadores continúan trabajando para cerrar el acuerdo que pueda lograr una paz duradera. Sobre la mesa había un acuerdo que era prácticamente idéntico a la propuesta que Hamás presentó el 6 de mayo. Un acuerdo que todo el mundo apoya, un acuerdo que Israel ha aceptado y Hamás podría haber respondido con una sola palabra: sí. En cambio, Hamás esperó casi 2 semanas y luego propuso más cambios, varios de los cuales van más allá de las posiciones que había adoptado y aceptado previamente. Este jueves arranca en Italia la cumbre del Grupo de los 7. El presidente Joe Biden buscará convencer a sus aliados europeos de usar los activos rusos congelados para ayudar al ejército de Ucrania a defenderse. Jorge Agobián nos trae el informe. Estados Unidos busca convencer al G7 para que conceda un préstamo de $50.000 millones al gobierno ucraniano. La propuesta de Washington contempla reembolsar la suma con intereses de los cerca de $280.000 millones en activos rusos bloqueados por instituciones financieras de Occidente. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que el presidente ucraniano firmará un compromiso bilateral de seguridad a largo plazo. A través de este acuerdo, también estamos asegurando compromisos de Ucrania sobre reformas y monitoreo del uso de las armas que proporcionamos. Como antesala, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones este miércoles para restringir la capacidad del ejército ruso de acceder a tecnologías e información estadounidense e incluyó a más de 300 individuos y entidades en su lista negra. Este jueves, en el sur de Italia, Biden arrancará una serie de reuniones con sus homólogos del grupo de las 7 potencias industrializadas del mundo. La agenda incluye un encuentro con el Papa Francisco, que se unirá a una discusión sobre los riesgos de la inteligencia artificial. En otro frente, después de haber cuadruplicado los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos el mes pasado, Biden propondrá que el G7 enfrente la práctica de Beijing de inundar los mercados globales con exportaciones baratas. Es fundamental que nosotros y el creciente número de países que han identificado esto como una preocupación presentemos un frente claro y unido. Además de Italia, que servirá de anfitrión, en la cita de alto nivel participarán los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América. Cuando volvamos, repasaremos las reacciones al primer contacto de la presidenta electa mexicana con su vecino del norte. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
далі полетять. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Una semana después de la elección más importante en la historia de México, una delegación estadounidense de alto nivel se reunió con el gobierno saliente y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Alex Ramírez nos reporta sobre los temas principales que estuvieron sobre la mesa. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, calificó de cordial su primer encuentro con autoridades de Estados Unidos y relató cuáles temas abordaron. Temas de comercio, temas de seguridad, de migración, los temas que también nos interesan a nosotros, de entrada de armas de Estados Unidos a México. Un comunicado del gobierno de Estados Unidos reveló que la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, felicitó en nombre del presidente Biden a Sheinbaum por la histórica elección. Discutieron el valor duradero de la asociación entre Estados Unidos y México y las oportunidades que crea para brindar seguridad y prosperidad a la gente de ambas naciones. El mismo texto informó de una reunión previa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la cual el gobierno no ha comentado. Discutimos nuestros esfuerzos conjuntos en curso para reducir los flujos de migración irregular, promover el uso de vías de inmigración legales, invertir en abordar las causas fundamentales de la migración en toda la región y combatir el fentanilo y el tráfico de armas. El fentanilo, dice esta experta, sigue siendo tema central. También en Estados Unidos están llevando a cabo un proceso electoral. Entonces, creo que básicamente la urgencia tiene que ver con dos cuestiones, migración y fentanilo. Son preocupaciones mutuas, como es para México ahora mismo la desestabilización que vivió el peso frente al dólar después de las elecciones del 2 de junio. El gobierno mexicano insiste en que todo está normal y que la moneda mexicana es la divisa que más se ha apreciado en el mundo, con una recuperación del 8.8%. Alex Ramírez, Voz de América, México. Buscando subsistir, venezolanos intercambian alimentos de las polémicas bolsas CLAP. Tenemos más historias al volver. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Jake Sullivan dijo que Estados Unidos monitorea tales ejercicios navales que son rutinarios. En Venezuela, muchos se ven obligados a regresar a los trueques. La crisis económica no le permite a gran parte de la población contar con una dieta variada de alimentos indispensable para nutrirse. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte. En la colina de un barrio pobre de Caracas se exhibe esta oferta que María aprovechará. ¿Qué vino a cambiar hoy? Toda la harina es amarilla, es incomible. Se refiere a la harina de maíz incluida en los paquetes de alimentos que el gobierno vende a precios subsidiados a la población. Son las llamadas popularmente bolsas CLAP, pero la calidad de los productos es cuestionada. Casi no los utilizo porque me han salido dañados y entonces nadie se los quiere comer en la casa. El arroz ha salido con gusano y igual que los enlatados, los jamones que ven. Y la harina a veces viene como con telaraña. Este año, el relator especial de la ONU, Michael Fakhri, alertó sobre la falta de valor nutricional de los víveres de las bolsas CLAP, que recibe un 74% de la población, de acuerdo con la firma Data Analysis. Algunos aprovechan estos productos para garantizarse, otros que no pueden pagar. La última vez que pude cambiar, que ya tiene tiempo que no viene, cambié medio kilo de jabón por 5 kilos de harina. Óscar es el dueño del camión de verduras que impulsa este trueque. Y que inventa estrategias a veces para poder vender, ¿me entiendes? Entre 5 y 6 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria según la ONG Cáritas de Venezuela. Sin embargo, el chavismo atribuye esta coyuntura a las sanciones económicas que pesan sobre empresas y funcionarios del Estado. Hay que tener claro que aquí tenemos un ataque nacional hacia la moneda nuestra. El programa de bolsas CLAP ha estado salpicado por denuncias de corrupción que incluso trascienden fronteras. En 2018, México desarticuló una red que vendía alimentos con sobreprecio al gobierno de Venezuela, destinados a estas bolsas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Cuando regresemos, vienen de familias latinas de escasos recursos, pero sus esfuerzos los llevarán a estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Les contamos la historia. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Что это вы испытаете? Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба. Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, непредсказатель. Dos jóvenes latinos en Chicago se han convertido en el orgullo de sus humildes familias al ser becados para estudiar en una de las mejores universidades privadas del mundo. Enrique García Fuentes nos trae su inspiradora historia. Desde pequeña, Lupe Miranda ha sido una estudiante sobresaliente. Antes de terminar su preparatoria y algunos cursos universitarios, la joven dijo que pasó algún tiempo buscando becas para evitar que su abuelo pagara por sus gastos universitarios. Y lo logró. Otro estudiante que también alcanzó ese objetivo es Fernando González. Ambos egresaron de las escuelas públicas de Chicago y ahora se preparan para ir totalmente becados a la Universidad de Stanford, una prestigiosa escuela privada fundada en 1885 en California y considerada entre las 5 mejores universidades a nivel mundial. La escuela cuesta $96,000 cada año y incluye para room and board, incluye la comida. Lupe dice que al terminar su carrera universitaria regresará a Chicago para ayudar a su comunidad en el noroeste de la ciudad. Voy a estar estudiando la biología humana porque quiero ser una doctora y me encantan las ciencias. Lupe y Fernando iniciarán sus estudios en Stanford en septiembre próximo. Fernando, quien estudiará ingeniería, se encuentra en México. Hablamos con él vía Zoom y aconseja a otros estudiantes que están solicitando becas que confíen en sí mismos, que escriban sobre ellos como personas y sobre sus sueños. Y eso es algo que quiero decir a los estudiantes, que su historia importa mucho. Dice que desde hace un año sus padres le preguntaban a dónde iría a la universidad. Me voy a la Universidad de Stanford. No solo eso, pero como pura beca para que ustedes no paguen. Y empezaron a llorar. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Nosotros cerramos esta emisión con el osado influencer polaco que intentó trepar un rascacielos de 30 pisos en Argentina sin contar con equipo de seguridad ni permiso gubernamental. Marcin Banot fue interceptado por organismos de rescate en el piso número 25 del edificio Globant. Bomberos, ambulancias y policías acudieron al reportarse la emergencia. El hombre de 36 años, que ya ha hecho maniobras similares y tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales, fue arrestado y ahora corre el riesgo de pagar el costo de la operación de rescate.